Vamos a desarrollar la actividad número 8, empezando con las funciones tipo texto, funciones de texto. Empezamos con la función concatenar. Vamos a concatenar y 3 celdas para conformar esta frase para cada paquete de Office. Luego vamos a ver la función Majux, que es para convertir cualquier tipo de texto a texto en mayúscula. La función minus convierte todo el texto en minúsculas. La función reemplazar la vamos a utilizar para cambiar dentro de un texto una parte del texto. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar el título de estas personas por el título de profesor. Hay que definir unos parámetros y podemos reemplazar el texto dentro de una celda. La función onPropio la vamos a utilizar para que todas las frases de una celda queden con mayúscula levantada. Por ejemplo, aquí Don Quijote de la Mancha va a quedar con todas las palabras empezando en mayúscula. Entonces, la función onPropio lo que hace es levantar el primer carácter de una palabra, lo levanta en mayúscula. Si hay varias frases, entonces todas las frases van a empezar o van a quedar levantadas en mayúscula. La función ahora se utiliza para... pero aquí empezamos con las funciones de tipo fecha. La función ahora se utiliza para definir la fecha y la hora actual. Esta función no tiene parámetro. Eso lo vamos a ver cuando desarrollemos la actividad. La función días.lab la vamos a utilizar para calcular el número de días trabajados dentro de una fecha inicial, una fecha final y excluyendo los feriados que puedan haber en ese periodo de tiempo. La función hoy no tiene parámetro, no tiene argumento, se utiliza para mostrar la fecha actual, la fecha de hoy, solo la fecha. Vamos a desarrollar 2 actividades, una donde vamos a repasar todo lo que hemos visto en cuanto a fórmulas con referencias mixtas, referencias absolutas. Vamos a trabajar con la función si anidada, vamos a trabajar con la función contar.si, vamos a trabajar con funciones estadísticas. Entonces aquí vamos a repasar básicamente todo lo que hemos aprendido en el curso. Lo mismo que en esta actividad, aquí vamos a desarrollar la función si anidada nuevamente para que vayamos apropiando el uso de esta función que es muy importante dentro del uso de Excel. Bueno, no siendo más, entonces procederemos a desarrollar esta actividad número 8. Empezamos esta actividad con funciones de texto. Empezamos con la función concatenar. ¿Concatenar qué hace? Concatenar lo que hace es pegar o unir textos que se encuentren en diferentes celdas y los une en una sola celda. Acá hay un ejemplo. Vamos a integrar una frase con 4 paquetes de Microsoft Office y los vamos a unir con Word, la característica 365, el guión de separador y el año 2019 para que quede la frase Word 365-2019 utilizando la función concatenar. La sintaxis es igual concatenar, por aquí, se abre paréntesis, texto 1, punto y coma, texto 2, punto y coma, puntos suspensivos. Se pueden unir diferentes celdas que contengan texto. Entonces empecemos acá. Igual concatenar. Abrimos paréntesis. Entonces seleccionamos el primer texto. Que sería, la palabra Word. A2. Punto y coma. Luego la característica 365. Punto y coma. El separador. Todo lo separamos con punto y coma. Y año 2019. Aquí cerramos paréntesis. Validamos. Y queda ya la frase
construida con la función concatenar. Acá hay un detalle y es que, como ustedes pueden apreciar, los cuatro componentes que conforman la frase, básicamente los tres últimos quedaron sin espacio en blanco. Eso se puede resolver de la siguiente manera. Vamos a colocar un texto que separe cada palabra, no un texto, un espacio en blanco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Después de A2, después del punto y coma, abrimos comillas, espacio, de barra espaciadora, cerramos comillas, damos un punto y coma, y ahí estamos separando entre Word y 365. Después de 365 y el guión va a otro espacio en blanco. Entonces después de 2, después del punto y coma, abrimos comillas, espacio, cerramos comillas, punto y coma, y hemos separado el espacio entre 365 y el guión. Y ahora al final, entre el guión y 2019, vamos a colocar después de la coma otro espacio en blanco. Entonces ponemos comillas, espacio, comillas y punto y coma. Aprovechamos también, como vamos a copiar la fórmula, dejamos como referencia absoluta la referencia donde está la característica, el guión y el año, 2019. Entonces nos ubicamos acá en D2, tecla F4, D5, tecla F4 y donde está 2019 que es D8, F4. Validamos. Miren que ya quedan las frases separadas, la frase queda, con las palabras separadas con un espacio en blanco y procedemos a copiar. Esta sería entonces la función concatenar. Seguimos con la función mayúscula. Esta función que hace simple y llanamente cualquier tipo de texto lo convierte o lo pasa o lo levanta a mayúscula. Te damos igual mayúscula. Simplemente el argumento de su sintaxis es definir el texto donde vamos a levantar a mayúsculas. Entonces seleccionamos la celda A2, cerramos paréntesis, Enter, y miren que ya todo queda en mayúscula. Aquí simplemente procedemos a copiar. Todo el texto queda en solo mayúscula. Miremos minúscula. Aquí, ¿qué pasa? Aquí es el proceso inverso. Cualquier tipo de texto, ya sea que esté en mayúscula o en nombre propio, sea mayúscula levantada para el primer carácter de cada palabra, todo lo va a convertir en minúscula. La función se aplica así. Igual minúscula. Y el argumento va a ser simplemente la celda a la cual le vamos a aplicar. Dejarlo en minúscula. Cerramos paréntesis, validamos y copiamos. Todo queda convertido, todo el texto queda en minúscula. Bueno, esta función que sigue reemplazar es más interesante. Esta función que hace, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar de la frase o de las frases de los docentes, licenciado, ingeniero, arquitecto, cada cual tiene su nombre propio. Mario Grondón, Alberto Cortés, Ángel Más. Vamos a hacer lo siguiente. De esa frase completa vamos a reemplazar los títulos de los profesionales. Vamos a cambiar licenciado, ingeniero y arquitecto. Lo vamos a cambiar por un nuevo título, un nuevo texto que va a ser profesor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miremos la sintaxis de la función reemplazar. Está igual reemplazar, se abre paréntesis. El texto original va a ser la frase completa que está en la posición A2. Aquí en A2. Esto. Luego dice el número inicial. El número inicial sería en la posición
desde donde empieza el texto que vamos a reemplazar. En este caso, como lo que vamos a reemplazar, que es para la celda 2 es licenciado punto, el primer carácter, que es la letra L, está en la posición 1, que es el primer carácter de la frase. Vamos a reemplazar esa abreviatura, que está conformada todas tres, licenciado, ingeniero y arquitecto, son 3 caracteres y el punto sea 4 caracteres. Entonces el reemplazo empieza en la posición 1 y termina en el punto, que serían 4 caracteres. Entonces la cantidad sería 4. Terminemos la sintaxis. Aquí sería, empieza en 1, número inicial, y número de caracteres que vamos a reemplazar van a ser 4. 4 caracteres a partir de la posición 1. Punto y coma, y luego vamos a colocar el texto nuevo que va a ubicarse en esa zona de reemplazo. Muy bien, entonces para la prueba un botón. Empecemos con el ejercicio. Para la muestra un botón. Es igual reemplazar. Reemplazar. Seleccionamos la celda A2, que es el texto a reemplazar. Inicia desde dónde? Desde 1, pero vamos a colocar la referencia que es de 2. ¿Cuántos caracteres? 4, que está en la posición de 5. ¿Y cuál va a ser el texto nuevo? El texto nuevo va a ser profesor. Entonces, profesor está en la posición de 8. Cerramos paréntesis y validamos. Y miren que cambia licenciado por profesor. Aquí hay que hacer lo siguiente. Antes de copiar la fórmula debemos dejar en referencia absoluta de 2, que es el valor número 1 del inicio. El número de caracteres que está especificado en la posición de 5 y el nuevo texto que está ubicado en la posición de 8. Lo debemos dejar en referencia absoluta porque si copiamos sin dar la referencia se nos va a alterar el resultado de estas celdas que están adyacentes hacia abajo. Hemos cambiado el texto, lo hemos reemplazado licenciado, ingeniero y arquitecto por profesor. Bueno, seguimos con nombre propio. Aquí nombre propio que hace va a dejar con una mayúscula levantada la primera mayúscula de cada palabra. La primera palabra de cada frase la va a dejar levantada en mayúscula. Miremoslo acá. Igual nombre propio. Abrimos paréntesis. El argumento es simplemente seleccionar el texto al cual le vamos a aplicar nombre propio. Seleccionamos la celda A2. ¿Y qué hace la función? Levanta en mayúscula el primer carácter de cada palabra. Quedó Don de Don Quijote en mayúscula, la Q de Quijote en mayúscula, los dos artículos de y la en mayúscula y mancha la primera letra en mayúscula. Procedemos a copiar. Bueno, arrancamos con funciones de tipo fecha. Miremos la función ahora. La función ahora que hace nos muestra la fecha y la hora en este preciso momento. Esta función no tiene argumento, simplemente escribimos igual ahora, abrimos y cerramos paréntesis. Y va a mostrar, en este momento hace un corte de la fecha de hoy y en el momento en que se validó la fórmula, sale la hora. La hora en el preciso momento en que se digitó el comando, la fecha y la hora. Bueno, vámonos a la función días laborados, días.lab. ¿Esta función qué hace? Esta función calcula el número de días laborados dentro de un patrón establecido, dentro de una fecha inicial, una fecha final, y tiene en cuenta, para calcular, descuenta también los feriados. En este caso, por ejemplo, vamos a definir un intervalo que va desde el 1 de junio del 2023 hasta el 30 de junio del 2023. Vamos a calcular los días laborados teniendo en cuenta que hay 2 festivos en ese mes.
el lunes 12 de junio y el lunes 19 de junio. Día laborado hace el conteo de días ordinarios de lunes a viernes. Los días sábados no lo tienen en cuenta como día laboral, ni los domingos. Bueno, muy bien, entonces damos acá, igual, días.lab. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es definir el intervalo. Entonces definimos la fecha inicial, que está en A2, punto y coma. La fecha final, que está en B2, punto y coma. Y definimos el rango donde están las fechas festivas, los feriados, que serían estos dos de acá. Cerramos paréntesis y validamos. Bueno, aquí nos dice que hay 20 días laborales en ese periodo, teniendo en cuenta esos dos feriados que son puentes festivos, ¿no? 12 y 19 de junio. Tenemos la función hoy. Bueno, aquí está calculada, voy a borrarla. La función hoy, ¿qué hace? Nos muestra la fecha actual. Esta función no tiene argumento. Entonces, escuchamos igual hoy, abrimos y cerramos paréntesis y damos enter. Muestra la fecha actual. En este momento es el 26 de marzo del 2023. Muy bien, hasta aquí hemos visto las funciones más representativas de texto y de fecha. Bueno, ahora vamos a proceder a desarrollar dos actividades prácticas donde vamos a hacer un repaso de todos los comandos que hemos aprendido en el curso. Vamos a hacer un análisis con esta matriz de desempeño de un curso donde debemos calcular el consolidado final, pero anteriormente o previamente debemos calcular sus consolidados y también evaluar el desempeño de cada alumno de acuerdo a su nota final. También vamos a contar el número de alumnos de acuerdo a su desempeño por excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, pésimo. Vamos también a hacer otros cálculos estadísticos, tales como calcular la nota final promedio del curso, el número de alumnos, la nota final más alta, la nota final más baja. Empezamos entonces calculando los consolidados. Empezamos entonces aquí calculando el consolidado número 1. El consolidado número 1 se calcula de la siguiente manera. Igual la primera nota multiplicado por el porcentaje o el peso de esa nota, que es la asistencia. Lo dejamos en referencia absoluta, pero solo para el componente de la fila. Y vamos a ver por qué. Más la segunda nota multiplicado por su respectivo peso, más la tercera nota multiplicado por su respectivo peso. Bueno, calculamos el primer consolidado, lo copiamos y con esa fórmula, el primer consolidado lo vamos a utilizar para calcular el segundo consolidado y el tercer consolidado. Mire que por haber dejado la referencia de los pesos, de la columna de los pesos, asistencia, participación y evaluación, mire que aquí ya me saltó, por ejemplo, para el segundo consolidado, me saltó los porcentajes a las columnas F, G y H respectivamente. Y para acá también lo mismo. Para el consolidado 3 sería J, K y L. Para los porcentajes. Bueno, copiemos los consolidados. Y ahora procedemos a calcular el consolidado final, que sería lo mismo. El mismo procedimiento sería la nota del consolidado 1 multiplicado por su respectivo peso, que sería 30%. Ese sí lo podemos dejar con referencia absoluta completa, más la nota del consolidado 2 multiplicado por su respectivo peso, más
la nota del consolidado 3, como aquí no puedo físicamente dar clic sobre la celda M5, que es la nota del consolidado 3, lo voy a digitar. M5 multiplicado por el porcentaje que está en M7. M7 multiplicado, aquí perdón, sería M7, que es la nota del tercer consolidado, por M5. M5 sí, en referencia absoluta. Miremos aquí la fórmula, aquí está. Copiamos el consolidado final. Bueno, aquí me parece un valor con error. Vamos a ver, me faltó dejar E7 por pesos, pesos 5, I7 por pesos y pesos 5. Acá me faltó dejar esto con referencia absoluta. Ahora sí, copiemos. No olviden que los pesos de los consolidados deben ir en referencia absoluta, lo que es E5, I5 y M5, que fue lo que omití allí por error. Aquí I5 lo dejé en referencia absoluta. El desempeño es de acuerdo a la nota del alumno, de acuerdo a unas tablas, unos operadores acá. Vamos a calcular el desempeño. Por ejemplo, aquí dice que las notas menores que 2 va a quedar como pésimo, perdón. Menores que 3, malo. Menores que 3, 5, regular. Menores de 4, bueno. Menores de 4, 5, muy bueno. Y de 4, 5 en adelante, excelente. De 4, 5 a 5, excelente. Entonces vamos a construir la fórmula así, con si anidado. Igual si la nota del consolidado final, N7, menor que 2. Si es menor que 2, que le ponga pésimo. Y esta coordenada pésimo le ponemos F4, referencia absoluta, porque vamos a copiar esa fórmula, entonces esa referencia tiene que quedar absoluta. Y volvemos a preguntar, si N7 es menor que 3. Si es menor que 3, punto y coma, que le ponga malo, que sería K24 en referencia absoluta. Volvemos y preguntamos, si N7 es menor que 3,5. Si es menor que 3,5, que le ponga este desempeño regular, que está en K25, en referencia absoluta. Preguntamos nuevamente, si, abrimos paréntesis, N7 menor que 4. Si es menor que 4, que le ponga bueno, desempeño bueno, en referencia absoluta, no olviden. Punto y coma, y preguntamos otra vez si N7 menor que 4,5. Si es menor que 4,5, pero mayor que 4, no olviden. Entonces que le ponga muy bueno, en referencia absoluta. Y por descarte, ya por encima de 4,5, incluyendo 4,5, ya sería excelente. Entonces sería K28 en referencia absoluta. Y no olvide que debemos cerrar 5 paréntesis porque hicimos 5 preguntas, 5 sís. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y copiamos la fórmula. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a los desempeños, vamos a contar cuántos alumnos se desempeñaron como excelentes y así sucesivamente de acuerdo a su nivel de desempeño. Entonces vamos a hacer ese cálculo con la función contar puntos sí. Entonces abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el rango donde están todos los desempeños que vamos a evaluar, que serían los de acá. Los dejamos en referencia absoluta y vamos a contarlos de acuerdo al desempeño individual, aquí, el que está en esta lista. Ese sería el criterio. Cerramos paréntesis y damos enter. Y copiamos. Bueno, aquí en total me sale 0, perdón, aquí voy a borrar porque le he copiado automático. Entonces, excelente, hay 3 alumnos,
muy buenos 1, buenos hay 5 que sacaron entre 3.5 y 4, entre 3.5 y 3.9, regulares 2, malos 1, pésimo ninguno. Totalicemos cuántas notas o cuántas categorías evaluamos. Entonces le damos aquí autosuma, donde dice total. Hemos evaluado 12 notas, 12 desempeños. Y con base en ese total vamos a calcular el porcentaje de participación de cada desempeño, o el índice. Sería igual dividido el primer desempeño, que sería excelente, dividido el total de notas, el total de desempeño. No olviden que debemos dejar ese denominador con referencia absoluta para que no se nos vaya a indefinir la fórmula cuando copiemos ahorita. Arrastramos y aquí salen los porcentajes. El porcentaje de participación más alto fue el desempeño bueno, que fue del 42%. Casi la mitad de los alumnos estuvieron en ese desempeño, entre 3.5 y 3.9, 3.99. Ahora vamos a calcular esas otras estadísticas, número total de alumnos. Entonces, el número total de alumnos lo vamos a sacar con la columna A, que es el nombre de los empleados acá, nombre de empleados, no de alumnos. Nombre de alumnos. Entonces sería igual con tara. Abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de los nombres de los alumnos. No olviden que la función con tara cuenta texto numérico y texto alfanumérico. Allí como ahí es, números o texto alfanumérico, que pueden ser números o letras con manejo alfanumérico. Entonces seleccionamos el rango desde A7 hasta A8. Obviamente debe dar 12. Vamos a ver qué me pasó acá. Coloqué doble paréntesis. Aquí puse doble paréntesis. Listo. 12. 12 alumnos. Nota final más alta es con la función igual max. Abrimos paréntesis sobre el consolidado final. Cerramos paréntesis, validamos. La nota final fue de 4.8. Más alta, ¿no? La nota más baja del curso fue seleccionamos nuevamente el rango de consolidado final, 2.7. La nota final promedios lo sacamos con la función promedio, aplicado nuevamente al consolidado final. Cerramos paréntesis. La nota promedio fue de 3.9, que está dentro del convenio del desempeño de, 3.9. Bueno, muy bien, mis queridos estimados alumnos, hemos terminado entonces este análisis de esta actividad número 1 de la clase 8. Vamos a desarrollar este ejercicio que es básicamente del área de la salud, donde de acuerdo a un índice de masa corporal que ya se ha calculado, de acuerdo a estos datos, al peso y a la talla del individuo, vamos a establecer a qué categoría pertenece su respectivo índice. Aquí hay una tabla. Aquí dice, los índices de masa corporal por debajo de 18 se catalogan como de bajo peso. A medida que va aumentando el índice de masa corporal, va a llegar hasta mórbido 3, pasando por sobrepeso, mórbido 1, mórbido 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo que hemos venido trabajando, el sí anidado. Entonces empezamos desarrollando esta fórmula de la siguiente manera. Igual sí, preguntamos si la masa corporal es menor que... Aquí yo he establecido ya una tablita donde están los operadores, ¿no? Menor que 18. Si es menor que 18, que le ponga bajo peso. No olvide que referencia absoluta esa categoría. Yo le voy a preguntar si F2 menor que 25. Si es menor que 25, que le ponga normal en referencia absoluta. Volvemos a preguntar si F2 es menor que 30. Si es menor que 30, que le ponga sobrepeso.
en referencia absoluta, punto y coma, si el índice de masa corporal, que es F2, es menor que 35, que le ponga mórbido 1 en referencia absoluta. Volvemos y preguntamos, si el índice de masa corporal, que es F2, es menor que 40, entonces que le ponga mórbido 2 en referencia absoluta a 13, o en caso contrario, si está por encima de 40, que le ponga mórbido 3, aquí en referencia absoluta, y hemos preguntado 1, 2, 3, 4, 5, cerramos 5 paréntesis, acá, 1, 2, 3, 4, 5, le damos enter y ya, hemos calculado el primer índice, o la primera categoría para el primer índice de masa corporal, que sería normal. Procedamos a copiar. Entonces 25 dice que es sobrepeso. Sí, porque se excedió a 25, ya está en este mayor o igual que 25, sobrepeso. 31 sería mórbido 1, o sea, mayor que 30 estaría aquí. Mórbido 1, 29 es sobrepeso. Está aquí, sí, correcto, entre 25 y 30. Y 37 está entre 35 y 40, sería mórbido 2. Correcto, ese sería el ejercicio. Entonces, hasta aquí ya hemos terminado, hemos desarrollado todas las actividades de la clase número 8.